La educación de un príncipe mexicano. El Dies Toshti del calendario mexicano, es decir, 1502, se registra en los códices y en las crónicas indígenas por la muerte de Ahuizotl, octavo rey de México. A los 6 años de edad, Cuauhtémoc quedaba en orfandad paterna. Sobre su madre, la primogénita del antiguo señor de Tlatelolco, la princesa de Tillacapantzin, hija de Moquihuix, iba a descansar la responsabilidad de la educación del príncipe. Ahuizotl moría después de haber ensanchado los límites del imperio mexicano de mar a mar y de haberlo extendido hasta más allá de las fronteras del actual Guatemala. Según Ixtlilxóchitl, la muerte del octavo Tlatoani, el que habla, el que rige, al que los españoles llamaron rey, ocurrió después de que el soberano hizo traer las aguas del manantial llamado Acuecuexco o Acuecuexo en 1500, en los límites de Churubusco y Coyoacán. Ahuizotl rompió con violencia las reservas del señor de Coyoacán, arrebatándole sus derechos sobre aquellas aguas para construir un acueducto hasta la Ciudad de México. Los sacerdotes condujeron el agua con ceremonias, incensándola y sacrificándole aves, pero al llegar a Tenochtitlán, el golpe de agua se desbordó en forma tan bronca como inusitada, provocando una inundación en los reales jardines, en que Ahuizotl asistía a la ceremonia, lo que obligó a salir rápidamente de una de las salas de aquel sitio, golpeándose en la cabeza, con el dintel del pórtico en la huida, con lo que quedó tan mal herido, de tal manera que con ese achaque vivió muy enfermo hasta que vino a morir, dice Ixtlilxóchitl. De este infortunio fue para los indígenas otro de los augurios de los cambios que, según el zozobrante corazón indígena, estaban próximos a ocurrir. Debe, en efecto, recordarse que habiendo llegado los españoles a tierra americana insular desde 1492 y desde principios del siglo XVI a tierra firme, la presencia de un pueblo y una nueva y extraña religión no debió ser desconocida del mundo mexicano, cuyo comercio se extendía hasta Centroamérica y posiblemente hasta Cuba por la vía atlántica. En los años próximos a la llegada de Cortés, aguzada la sensibilidad mágica, ocurrieron señales que se tomaron como presagios del fin del imperio. Ahuizotl fue enterrado con las pompas propias de su rango, su cuerpo fue incinerado y al real bulto le fueron impuestos la fúnebre máscara de turquesas, sus joyas y ricas mantas, y se le sacrificaron los esclavos y el perrillo para el viaje de los muertos. Entonces los 4 electores representativos de los 4 Calpulli de México eligieron al sucesor de Ahuizotl, Moctezuma II, el señor sañudo o grave. Cuauhtémoc, niño, abría los ojos a la vida con la dolorosa experiencia de la muerte del padre y la magnificencia de las ceremonias de exaltación de un nuevo monarca al que también le ligaban lazos de parentesco, ya que Moctezuma era tío del príncipe de Tlatelolco. Sobre su madre descansó entonces una grave tarea, la educación. Dice el intérprete español del Códice Mendocino que desde los 3 años educaba al varón mexica en la obediencia, la laboriosidad, la devoción a los dioses y la sobriedad, con severidad tal que la educación azteca es testimonio de dureza y en no pocas veces de crueldad. A los 6 años, la edad en que Cuauhtémoc perdió a su padre, la alimentación del niño se reducía a 1 tortilla y media de maíz, régimen sobrio que solo se habría de cambiar a los 13 años. En señal de humildad, el niño debía acudir al tianguis o mercado, en este caso al espléndido mercado de su propio señorío, Tlatelolco, a recoger los granos de maíz y frijol que los comerciantes dejaban derramados en el suelo. Y a esa edad debió Cuauhtémoc formar su primer recuerdo de aquel vasto patio circundado de columnas en las que junto a las olorosas rosas figuraban las legumbres y granos del país. La policromada losa de Cholula, el cristal de roca mixteco de los hechiceros,
las pieles de las selvas surianas, las ricas plumas de los quetzales centroamericanos, y en fin, todo aquel mundo maravilloso que hizo escribir a Bernal Díaz páginas que son modelo en la literatura americana. Los años de aprendizaje del príncipe debieron así seguir el curso natural de cualquier varón azteca, como él, nacido para la guerra y la glorificación del dios solar y de la tierra. El códice mendocino vuelve a ser nuestro informante. Se les enseñaba a auxiliar a los padres en las tareas domésticas, a temer a los dioses, a ser diligentes en las labores, en la humildad del espíritu, en la sobriedad en la alimentación, en la obediencia a los mayores. Y ay del desobligado, negligente o rebelde, porque desde los 8 años empezaba la más dura corrección, con castigos que, como dice el intérprete de las pinturas, eran tormentos graves y aún crueles. Púas aguzadas de espinas de maguey eran clavadas en las tiernas carnes del niño. A los incorregibles se ataba de pies y manos, y desnudos se les mortificaba en la espalda. En otras ocasiones eran azotados en las espaldas, y si con la edad el niño no corregía su conducta rebelde, se llegaba al más grave de los tormentos: humo de chile. Quemado en brasas, se le hacía aspirar por la nariz y los ojos, o se le ataba desnudo y dejaba sobre la tierra húmeda todo un día hasta enseñarle la virtud de la obediencia. Ignoramos si Cuauhtémoc supo de los rigores de estos castigos, pero desde luego la nobleza de origen no eximía al hijo del rey de la severidad de la educación mexica. Para esos años, Cuauhtémoc debió asistir a las ceremonias de cambio de siglo, pues el 2 Acatl, es 1507, terminó la cuenta de los 52 años del siglo indígena. Al caer la noche del último día, todos los hogares y templos de Tenochtitlan apagaron los fuegos, esperándose para encenderlos ritualmente a que a la medianoche la estrella Yoaltecutli, es decir, Aldebarán, se moviera pasando el medio del cielo, signo de que la vida de la tierra y de los hombres se prolongaba otros 52 años por gracia de los dioses. Una vez que se comprobó que la estrella había cruzado la mitad del firmamento, los sacerdotes volvieron a encender el fuego, frotando los maderos de la cúspide del cerro de la estrella, para traer desde allá, en mística parafernalia, el nuevo fuego, hasta el brasero divino del templo mayor, al cual debería acudir el pueblo a encender con sus teas la resina, el fuego de los hogares. Sobrecogidos debieron asistir los indígenas al tránsito de la estrella, pues de no ser así, al día siguiente no alumbraría más ese quinto sol. Los terremotos habrían de destruirlo, y las Ciguateteo, las diosas que asociaban con los fuegos celestes, bajarían fantásticamente a devorar como aves de rapiña a los hombres. Y debe recordarse que los augurios de la proximidad de esta catástrofe estaban estimulados por señales como la del año anterior, el Hunotochtli, en que la sequía había provocado una de las más espantosas hambres en la meseta. No es posible trazar un retrato de Cuauhtémoc sin referir estos incidentes, ya que ellos constituyen el dato necesario para explicar la actitud psicológica de Moctezuma, el pusilánime monarca, y de su pueblo. Solo Cuauhtémoc habría de ser capaz de romper el mito. Cuauhtémoc, entre tanto, había llegado a la adolescencia. El joven niño habría ahora de intentar el conducir de sus propios destinos, pues entre los 13 y 14 años, volvemos al códice mendocino, deberían los adolescentes internarse en los cercanos y solitarios bosques para traer leña y carrizos para el servicio de la casa, a remar el agua adentro en las canoas para pescar los huiles, huevas, pescados blancos y truchas de la laguna. Y solo ya, sin la severa y vigilante mirada del padre, el mozo debería recorrer las serranías y lagos del Valle de México para cumplir su diaria tarea. Y también fue así como Cuauhtémoc debió por primera vez saber la belleza de su patria.
Así conoció el olor a resina de los bosques de pinos de las serranías del Ajusco, la majestad de sus volcanes nevados, todavía entonces amenazante el Popocatépetl por el humo y por el fuego, los límpidos canales junto a las flóridas chinampas, los vergeles de lotos y lirios acuáticos, todo el valle mexicano, con sus heráldicas serranías coronadas de nieve, paraíso del dios de las lluvias, surgió de pronto ante la clara mirada del mancebo de Tlatelolco.